Entonces, ingeniero Mario nos va a estar acompañando en el desarrollo del CIPAS y pues quienes hablan, ¿listo? Entonces, bueno, teniendo en cuenta los aportes, avances, comentarios y dudas que se han presentado tanto en los foros, en el correo interno y por Skype, hemos decidido enfocarnos en dos de los ejercicios que están planteados en el anexo 2. Sin embargo, si al finalizar el CIPAS tenemos dudas con algunos de los otros 3 ejercicios que están planteados, pues se abre el espacio para que se aclaren estas dudas que tengan ustedes. ¿Listo? Entonces voy a comenzar. Perdón. Voy a comenzar compartiendo la presentación. ¿Me confirman si están viendo la presentación en este momento, por favor? Sí, señora. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, el primer ejercicio que vamos a desarrollar o que vamos a tener en cuenta acá en el CIPAS es el ejercicio B, que es el que está relacionado con un sistema de tanques, ¿sí? ¿Qué particularidad tenemos con el ejercicio B? Bueno, en la webconferencia se explicó el ejercicio o se explicó como los principios físicos o las temáticas a tener en cuenta cuando se trata de un sistema de nivel y teniendo en cuenta su caudal, hablando para un único tanque. Entonces, esto fue lo mismo que vimos en la webconferencia, que teníamos un tanque, que al tanque le ingresaba un líquido, de acuerdo a un flujo, a un caudal que estaba determinado, y teníamos una salida, Q0, y que en este caso, para este ejercicio, tenía que ver algo la válvula, ¿cierto? Entonces vimos que el desarrollo de este sistema se relacionaba mucho con el balance de masas, que pues obviamente el balance de masas nos indica que lo que ingresa menos lo que sale es lo que va a estar dentro del tanque, ¿cierto? Entonces el caudal de lo que le está ingresando al tanque, o QI, menos lo que está saliendo del tanque, que sería QO, sería como el balance de masa o la diferencia de masas que estaríamos relacionando o teniendo dentro del tanque. Entonces, ese es el punto de partida para ese ejercicio. ¿Qué tenemos de particular acá? Entonces, perdón, se les indicó que teníamos una altura, un área A1, un área A2, que teníamos unas constantes K1, K2 y una R. Entonces, la R era la resistencia de salida siempre y cuando tuviéramos una válvula. Y ahorita miramos el caso puntual del ejercicio que está planteado en el anexo. Y nos decía que pues ya llevando la ecuación del balance de masas, entonces caudal de entrada menos caudal de salida, y que el caudal de salida lo determinábamos en una relación con la altura del tanque si tuviéramos el valor de la resistencia de salida o de la válvula de salida del tanque. ¿Qué tenemos nosotros en nuestro ejercicio? En nuestro ejercicio nosotros tenemos 2 tanques, ¿cierto? Estos 2 tanques están conectados ¿de qué manera? Están conectados como en cascada, ¿sí? Entonces tenemos una entrada que es la entrada UDT, ¿cierto? Esa entrada es la que nos va a alimentar el tanque 1, ¿cierto? Y tenemos una salida de ese tanque 1, que es Q1, y esa misma salida viene siendo la entrada del segundo tanque. Entonces estarían como anidados. Entonces lo que sale del primer tanque vendría convirtiéndose en lo que entra al segundo tanque. Entonces eso es lo que tenemos que tener nosotros presente. ¿Tenemos válvula? No tenemos válvula. Entonces acá la resistencia, si se dan cuenta, dentro de las variables que tenemos en el gráfico, acá no nos aparece la resistencia R o R. ¿Por qué? Porque pues acá no tenemos válvula. Eso aplicaría si tuviéramos una válvula. Entonces, volvemos a las ecuaciones. Tenemos la ecuación de balance de masa,
que era la misma que nos dieron o que nos compartieron en la webconferencia, que es caudal de entrada menos caudal de salida. Perdón. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a analizar cada uno de los tanques? Entonces, en cada uno de los tanques vamos a trabajar lo que es la conservación de energía. Entonces, no sé si ustedes recuerden cuando vieron en física, cuando vieron la parte relacionada con fluidos. Entonces teníamos que la conservación de energía nos decía que la energía cinética era igual a la energía potencial cuando teníamos este tipo de casos. ¿Y eso qué significa? Pues la energía cinética nos dice que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, esa es la energía cinética. Y la energía potencial es la masa por la gravedad por la altura. La altura, pues en este caso de nuestro tanque. Entonces, simplemente lo que hacemos es, tenemos que determinar cuál es la ecuación del caudal de salida. El caudal de entrada lo conocemos, sí, porque nos dicen que es la entrada UDT. Aparentemente no la conocemos porque no me han dicho cuánto vale, ¿cierto? Pero es la señal de entrada, entonces en algún punto voy a saber qué valor tiene. No va a ser totalmente desconocida para mí, mientras que el caudal de salida no lo conozco. Entonces, si nos vamos al primer tanque, olvidémonos por un momento del segundo tanque. Entonces, nos vamos al primer tanque y me dice que el caudal de salida vendría a ser Q1. Y el flujo de salida del tanque, para ese caso, vendría siendo Q igual a una variable, una constante, por la velocidad. ¿Y cómo determinamos la velocidad? Pues resolviendo o despejando de la ecuación de conservación de la energía. Teníamos que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es igual a la masa por la gravedad por la altura. Entonces, simplemente despejamos de acá la velocidad al cuadrado. Y finalmente nos queda que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. ¿Listo? Entonces, reemplazamos eso en la ecuación del flujo y nos queda que es la constante S por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Si nosotros miramos matemáticamente la gravedad, perdón, la gravedad y la altura, bueno, de esos datos, ¿cuáles desconocemos? Nosotros conocemos la gravedad porque es un valor constante, ¿cierto? Pero no conocemos la altura porque ese es el valor que va a estar cambiando con el tiempo. Esa va a ser mi variable que desconozco o que va a estar cambiando con el tiempo. Entonces, entramos acá y simplemente hacemos una operación matemática y la separamos. Y adicional, la teoría me dice que cuando nosotros tenemos un sistema, estamos analizando, modelando este tipo de sistemas, nosotros podemos así, aproximar que esa constante S por la raíz de 2 veces la gravedad, la podemos denominar K, que es una variable, un valor constante, que es el valor que nos están dando en el ejercicio. Y finalmente, pues reemplazamos ese dato en la ecuación de caudal y me dice que el caudal o flujo de salida vendría a ser K por la raíz de H. Entonces, si entramos a analizar el tanque 1, ¿cómo nos viene a quedar en el tanque, el análisis directamente en el tanque 1? Entonces, volvemos a la ecuación general, que el caudal de entrada menos el caudal de salida. Entonces, vamos al tanque 1, olvidémonos del tanque 2. Entonces, tanque 1, ¿qué es el valor que le está ingresando el tanque 1? La señal UDT. Entonces, reemplazamos QI por UDT porque ya la conocí. Y ahora me dicen que la salida de ese tanque 1 viene siendo Q1. Simplemente voy y reemplazo Q1 de acuerdo a la ecuación que acabamos de determinar, que el caudal es igual a la constante K por la raíz de la altura. Simplemente reemplazamos que es la constante K1 porque es del tanque 1, por la altura H1 porque es la altura del tanque 1. Y reemplazamos y obtenemos la ecuación. Esta sería mi primera ecuación para el tanque 1. Si nosotros vamos a hacer el análisis para el tanque 2, perdón, ¿cómo creen que quedaría el análisis en el tanque 2? ¿Cuál vendría a ser QI si analizamos el tanque 2? Sería K1 raíz de H1. Exacto, ya se nos viene a convertir
sería lo que acabamos de hallar de Q1, eso vendría a ser, se vendría a convertir en nuestra caudal de entrada para el análisis del tanque 2. Y en ese orden de ideas, ¿cuál vendría a ser el caudal 2 o caudal de salida del tanque 2? Sería la raíz de 2 veces la altura, creo que nos lo daba el mismo ejercicio. No, o sea, hacemos el mismo procedimiento. Si acá el tanque 1 era K1 por raíz de H1, en el tanque 2 simplemente nos viene a cambiar que es K2 por la raíz de H2. Exacto. Es lo único que nos cambian las variables. El numerito acá. Ya acá sí nos aparece una situación. Y es que en este ejercicio nosotros tenemos la variable que nosotros usamos, que es la variable como la variable de salida, que es la que nosotros estamos analizando, nos aparece dentro de una raíz cuadrada. Si recordamos la teoría, nos decía que para poder nosotros modelar, teníamos que llevar los sistemas a su forma lineal. ¿Qué significa que sea a su forma lineal? Que deben cumplir unas condiciones para hacer una ecuación diferencial ordinaria. Y entre ellos teníamos que no podía estar o en exponenciales, en radicales, o en funciones logarítmicas o trigonométricas. Y en este caso, ¿qué tenemos? Un radical. Un radical. Entonces, no lo tenemos todavía linealizado. ¿Qué tendríamos que hacer para linealizarlo? De pronto, de lo que han estado leyendo de la documentación de apoyo, ¿qué han encontrado que se puede hacer para linealizar un sistema? Profe, creería yo que ahí se tiene que elevar todo al cuadrado, ¿verdad? Cada término. Pero ahí no estaríamos linealizándolo todavía. Esa es la manera como eliminamos las raíces cuadradas, pero no hemos linealizado. Si elevan al cuadrado, pues una parte sí va a quedar lineal, pero la otra parte no va a quedar, va a perder de pronto la linealidad. Exacto. Entonces, ¿qué es de lo que han leído que dice la teoría? ¿Profe, algo como usar las series de Taylor? Exacto. Ahí les decía que para nosotros linealizar los sistemas hay dos formas. Una es utilizando las series de Taylor y la otra es con jacobianos. Entonces, ¿qué era lo que nosotros hacemos en las series de Taylor? Las series de Taylor lo que hacemos es evaluar el sistema en un punto de equilibrio. ¿Qué significa un punto de equilibrio? Donde la señal no cambie. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Cuál señal tendría que no cambiarnos? Si nosotros queremos llevar a un punto de equilibrio, ¿cuáles señales no tendrían que cambiar? La señal de entrada. No, porque la señal de entrada es un valor constante. UDT es un valor constante. ¿La altura del tanque 1? La altura del tanque 1 y la altura del tanque 2. Las dos, porque las dos son los dos datos que tenemos. Si nos damos cuenta en las derivadas, nosotros vendríamos a tener esos datos. O sea, realmente acá sería DH1 de T, ¿sí? Y para el tanque 2 sería DH2 de T. Entonces, esas son las dos variables que nosotros vamos a linealizar. Por lo tanto, son los dos datos que necesitamos llevar a un punto de equilibrio. ¿Cómo hacemos nosotros eso? Cuando nosotros logramos un punto de equilibrio, digamos que ya llegó la altura del tanque 2 o la del tanque 1 a la línea azul como se tiene determinado ahí. Digamos, no sé, establecimos que era un 70% y ya llegaron a su 70%. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos garantizar en ese punto? Entonces decimos, ya el sistema aquí no va a cambiar, no se va a modificar, no tenemos ningún cambio en ninguna de las dos alturas. Ya se sostiene ahí. Por lo tanto, la derivada va a tender a cero. ¿Por qué? Porque la derivada es el cambio mínimo que va a presentar, ¿cierto? O sea, son los cambios mínimos en cada instante de tiempo. Entonces, este dato va a tender a cero y simplemente nosotros reemplazamos esa ecuación. Y ahí sí ya aparecería algo de lo que estaba comentando su compañero Diego, que él decía, entonces, si nosotros hacemos eso, es como si nosotros dijéramos, la derivada es cero y el resto de la ecuación queda igual. Y simplemente vamos a despejar que es H1. Entonces simplemente resolvemos nosotros la ecuación. Esto nos vendría a quedar que la entrada viene a ser igual
a K1 por la altura, ¿cierto? Es decir, que no hay ningún cambio, lo que entra es lo mismo que se está sosteniendo dentro del tanque. Eso es lo que nosotros logramos con el punto de equilibrio. Y acá simplemente despejamos. Y ahí sí ya nos aparece lo que nos decía Diego. Entonces, este K1 va a pasar acá a dividir, queda U de T sobre K1 y ya quitamos este radical, pues elevando todo al cuadrado. Y ya los datos que nos vienen a quedar dentro del cuadrado no son las variables. Entonces, hagamos esa parte de la ecuación acá. Entonces, ¿cómo vendría siendo? Entonces nos queda que H1 es igual. Teníamos U de T, ¿cierto? Y K1, que estaba multiplicando, va a pasar a dividir. K1. Pero, pues obviamente, todo esto nos va a quedar elevado al cuadrado, ¿cierto? Y ya no tenemos acá el término o el dato que nos interesa, que es el dato de la variable, que nos va a cambiar con el tiempo. Este sería su punto de equilibrio. Entonces, lo mismo tendríamos que hacer con la ecuación 2, del tanque 2. Pero eso ahí todavía no lo hemos linealizado. Ah, no, sí, ahí ya lo linealizamos, porque en el momento de nosotros evaluar la serie de Taylor, solamente tenemos en cuenta hasta ya la primera derivada. Y la primera derivada la evaluamos en el punto de equilibrio. Y esa es la ecuación que vamos a modelar finalmente, la que obtengamos cuando ya reemplacemos el punto de equilibrio según corresponda en las dos ecuaciones. Eso es la forma de evaluar de modelar el sistema de los dos tanques que están conectados en cascada. Entonces, retomemos. La ecuación de balance de masas, que es simplemente el caudal de entrada menos el caudal de salida. Y empezamos a evaluar el sistema como tal, por separado, tanque 1 por aparte, tanque 2 por aparte. Pero las ecuaciones no cambian. ¿Cuáles? La del balance de masa y la de flujo. Y simplemente reemplazamos con los datos que tenemos en el sistema. Acá ya tenemos el del primer tanque, entonces ya miramos cómo era que determinábamos para el segundo tanque y volvemos y hacemos el análisis. ¿Cuál vendría a ser mi entrada en el segundo tanque? Ya dijimos que era Q1. ¿Q1 ya la hallamos? Sí, ya la tenemos acá. ¿Y cuál es mi salida? Q2. ¿Y Q2 cómo la determinamos? Aplicando la ecuación de flujo. Y ya finalmente lo que hacemos es linealizar, hallar el punto de equilibrio, linealizar y listo. Esa es una de las preguntas que más hemos detectado en los foros, que nos han estado preguntando en el grupo de Skype y por aparte a nosotros, con respecto a este ejercicio de los dos tanques. Profe, usted hablaba que la segunda ecuación no le hacemos nada porque bueno, en la ecuación no, solo se toma hasta la primera variable, ¿cierto? En la serie de Taylor. Perdón, en la serie de Taylor solo se toma hasta la primera. Sí. O sea que en la segunda ecuación, que es K1 por la raíz cuadrada de H1 menos K2 por la raíz cuadrada de H2, ¿esa la dejamos quieta? No, también tenemos que linealizarla en un punto de equilibrio. Solo que Linealizarla ahí tenemos que tener en cuenta que hay dos alturas, ¿no? Sí, pero como ya digamos H1 la linealizamos en la primera, entonces simplemente reemplazamos y despejamos H2. Ajá, ya entraríamos a linealizar la segunda. Ok, profe, listo. Yo les compartí, por acá me está preguntando Camilo, de unos datos del ejercicio B. Yo les compartí al foro, no, sino al correo, y creo que al Skype. Voy a compartir todo. ¿Me confirman si están viendo un documento en PDF? Sí, señora. Ok, que son los datos de los ejercicios B y E
que no se les habían entregado desde el comienzo. Y acá les dice que K1, K2 o en su efecto R, si tuviéramos R, valen 1. ¿Qué hacemos con ese K1 y ese K2? Pues son los datos que vamos a reemplazar acá donde me dice K1 y en la ecuación del tanque 2 donde me va a decir K2. A1, que son los dos últimos dígitos, perdón, acá me quedó una O y es una I, los dos últimos dígitos de su cédula. Entonces, digamos, mi cédula termina en 32, entonces A1 valdría 32. ¿Dónde voy a reemplazar ese 32? Acá donde me dice A1. En este caso, pues sería A1. Entonces, acá iría 32. Y me dice que A2 es el número del grupo colaborativo. Entonces, el número del grupo colaborativo, yo pertenezco al grupo 96. Entonces, en el grupo en el A2, para el segundo tanque, acá me va a aparecer el grupo 96. Entonces, 96 derivada de tal cosa. Eso es lo que vamos a reemplazar allá. Tutora, qué pena una pregunta. Señor. Sí, usted dice que se deben reemplazar los valores ahí donde usted está nombrando, ¿cierto? Pero esos valores se reemplazan ya al final cuando ya se hayan hallado todo o se deben reemplazar a medida que uno va desarrollando. Pues la recomendación es que lo reemplacen al final. O sea, prácticamente esos datos los vamos a necesitar es en el montaje en MATLAB. Ahí es donde vamos a necesitar esos datos. Del resto, pues lo podemos dejar en términos de la variable y simplemente reemplazamos ya esa al final. Es la O sea, recomendación para que no se estén enredando con los números. sí, o sea que en el trabajo escrito, en el trabajo en Word, simplemente dejamos la fórmula así escrita en letras y ya los datos los necesitamos, pero para el MATLAB, como tal. Pero al final puedes poner el dato, o sea, desarrollas, lo dejas todo en términos de eso, digamos que esta fue mi ecuación final. Pues acá ya reemplazo 32, 96 y 1, ¿sí? Antes de pasar al MATLAB, que sea el último paso en el desarrollo matemático que tú reemplaces los valores. Ah, listo, muchas gracias. Javier, de los otros ejercicios, es que ya teníamos programados 2 ejercicios para explicar. Entonces, déjanos, terminamos la explicación y ahí sí miramos qué dudas tienen de los otros 3 ejercicios. ¿Listo? Vamos a explicar el B y el E. Listo, profe, gracias. Listo, Javier. Y ahorita, entonces, cuando terminemos, miramos qué dudas hay de los otros 3 ejercicios. Listo, entonces pasaríamos, ingeniero Mario. Dejo de compartir pantalla y pasamos contigo, con el ejercicio E. Tutora, ¿estas presentaciones usted las va a compartir? Sí, claro, eso se les comparte. Mañana con el enlace de la grabación les envío este archivo, estilo como se hizo en la webconferencia. Ingeniero Mario. Sí, buenas noches. Vale, ingeniero. ¿Tienes ya el rol de coanfitrión para que compartas pantalla? Ay, no, creo que me cambiaste acá. Listo, ya tienes el rol de coanfitrión. Les voy a compartir en el chat el enlace de la Buenas asistencia noches. para que se registren. Ya puedo compartir, ¿cierto? ¿Puedo compartir pantalla? Sí, ingeniero, ya tiene el rol de coanfitrión. Ok, gracias. Comencé a hacer relaciones de poco, pero como ya lo conocía, ya me habían metido a las, pues es así como que estamos invitando aquí, a las reuniones, a los webinars. Pues ya me surgió un poquito más fácil, obviamente no es total lo que tú aprendes antes de comenzar. Buenas noches a todos, ¿se me escucha bien? Sí, ingeniero, se escucha muy bien. Sí, Vale, señor, bien. está bien. Sí, señor. Ok, listo. Sí, señor, se escucha bien. Ok, entonces vamos a trabajarle al ejercicio en cuestión, ¿no? Específicamente este ejercicio E, si no me equivoco. Y la idea es llegar pues a la ecuación diferencial de este sistema, ¿no? Es un sistema de resorte torsional, ¿no? Estos resortes que giran, ¿vale? Algo como esto. Se llaman resortes de torsión, ¿sí?
por los que han trabajado en planta o algo por el estilo, pues los conocemos, ¿no? Incluso son de instrumentos, clips o instrumentos que tenemos Sería bastante a la bueno mano. que, sería bueno, ingeniero, sería bueno que silenciaran los micrófonos porque no dejan escuchar. Bien, entonces, ¿cómo se sugiere el modelado de este tipo de sistemas, ¿no? Entonces tenemos por un lado, aquí se modela así como un eje que modela al resorte de torsión, o sea que, digamos, se comprime o se estira con un giro, ¿vale? Aquí una volante de inercia que simula un momento de inercia, dado que esto tiene una masa y un peso. Y una parte de amortiguamiento, ¿no? Esta es un amortiguamiento que tiene una constante de amortiguamiento B, ¿no? Mientras que la constante de torsión es K, ¿vale? Entonces, ¿cómo se analiza el diagrama de cuerpo libre de este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, cogemos, por ejemplo, aquí la volante de inercia. Y en esta volante de inercia, este es un modelo netamente mecánico. Pablo, le envías el video a Esteban para que me lo envíe. ¿De acuerdo? Entonces este disco que simula la volante de inercia tiene... Analizamos los torques, en este caso, que se aplican, ¿no? Son fuerzas rotacionales que le denominamos torques, ¿cierto? Entonces estos torques, pues tenemos el torque, por un lado el torque aplicado, que es el torque que nosotros aplicamos al resorte para moverlo, ¿cierto? Para girarlo y demás, ¿sí? Y le llamamos el torque T. Vamos a poner los sentidos que nos ponen ahí en el dibujo, ¿vale? Este torque aplicado, pues en mecánica, pues la dirección que ponemos aquí, tomamos con la dirección positiva, ¿vale? Por lo tanto, este va a girar, ¿no? Este resorte va a girar en este sentido, un ángulo determinado, ¿cierto? Un ángulo determinado en ese sentido, lo denominamos el ángulo teta, ¿no? Y a su vez va a girar en este mismo sentido una velocidad angular omega, ¿cierto? Y a su vez vamos a tener una aceleración angular que es por el cambio de velocidad, ¿vale? Alfa. ¿Listo? Entonces tenemos todos estos, tenemos todas estas magnitudes mecánicas, torque, posición angular o ángulo de giro, velocidad angular, ¿sí? Velocidad angular y aceleración angular. ¿Ok? ¿Listo? ¿Qué más sabemos? Estas magnitudes que están relacionadas, ¿no? Esta velocidad angular es la derivada en el tiempo del ángulo teta, ¿cierto? Y esta aceleración angular alfa no es más que la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo, ¿cierto? ¿Listo? Bien, ¿qué otra magnitud mecánica tenemos aquí? Esta volante de inercia que simula pues, el momento de inercia de este resorte. Se simula así pues con un disco cilíndrico. Bien. ¿Listo? Bien, entonces, en este diagrama de cuerpo libre de momento tenemos aplicada la fuerza rotacional del torque aplicado para estirar el resorte de forma rotacional, ¿vale? Luego, entonces, ¿qué tenemos? Dos resistencias, ¿no? La resistencia K
¿no? A la torsión, ¿vale? Que iría en el otro sentido, ¿vale? Vamos a dibujarla acá arriba. ¿Sí? En este sentido tenemos la resistencia debida a la constante de resorte K, la constante elástica, ¿cierto? Vamos a llamarla torque debido a la constante elástica K, ¿sí? ¿Vale? Bien. Y tenemos la otra resistencia debido a la constante de amortiguamiento B, ¿vale? Que va en contra del giro del resorte, ¿cierto? Entonces va en este otro sentido. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Todo lo tenemos claro? Básicamente es un diagrama de cuerpo libre de física básica, ¿no? Le llamamos TB, ¿sí? Entonces tenemos tres fuerzas, una aplicada que es la T y otra en contra, que es debido a la constante de amortiguamiento y la constante elástica del resorte, ¿vale? Bien, vectorialmente hablando, ¿no? Estas fuerzas torsionales, ¿no? O torques, ¿no? ¿Cómo se analizan, no? O cómo se dibujan, ¿no? En el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Porque estos son giros, entonces este giro en esta dirección, ¿no? Vamos a analizar este torque aplicado T, ¿vale? Vectorialmente hablando, ¿cierto? Se simboliza, ¿no? Con una flecha o un vector, ¿vale? En esta dirección, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos, fíjense, hacemos un paréntesis aquí, ¿no? Los sistemas de coordenadas cartesianos, ¿cierto? Simplemente para ver las direcciones de donde nos movemos, ¿cierto? En el espacio, por ejemplo, X, Y y Z, los ejes coordenados que nos permiten ver las direcciones de movimiento y también las posiciones de movimiento, ¿vale? Los podríamos dibujar así, en este sentido, ¿cierto? Entonces, fíjense, ¿qué particularidad tienen estos ejes coordenados, cartesianos, ¿no? Que si yo giro del eje X hasta el eje Y, en esta dirección, ¿cierto? Si yo hago un giro en esta dirección, ¿vale? De X a Y, ¿no? Que es un giro en contra de las manecillas del reloj, que voy a obtener, ¿no? La dirección Z, la dirección vertical, hacia arriba, ¿no? ¿Vale? Entonces, si yo giro de X a Y, voy a tener la dirección vertical hacia arriba, Z, ¿vale? ¿Listo? Fíjense, entonces si yo giro, fíjense, yo giro en este sentido, ¿no? Que está en contra de X a Y. Fíjense este torque T, este de aquí, ¿no? Si ustedes analizan ese giro, está en contra de la división XY. Por lo tanto, ¿qué vector resultante me va a dar? Hacia abajo, ¿no? Un vector vertical, pero hacia abajo, ¿vale? ¿Listo? Entonces, ese es mi vector T vectorial que voy a, para mi análisis vectorial que voy a hacer de la sumatoria de torques, ¿vale? Bien, si yo veo los torques de acá arriba, el torque TK y el torque TB, ¿ok? Veo la dirección de giro, fíjense, va de izquierda a derecha, tal cual como de X a Y, ¿sí? Entonces la dirección que me va a dar ese torque TK es hacia arriba, ¿sí?
Fíjense la dirección del torque TV, ¿no? Entonces, este K, ¿sí? ¿Listo? La dirección del torque TV, lo mismo, ¿no? Va a ser también hacia arriba, ¿no? Más, podemos dibujarlo aquí si queremos. Y es más, centrado en la volante de inercia, ¿no? TV hacia arriba, ¿cierto? ¿Listo? Este es el torque TV. ¿Listo? Bien, entonces tenemos ya las tres fuerzas que vamos a analizar, fuerzas de torsión, ¿vale? Entonces, vamos a aplicar sencillamente la segunda ley de Newton extendida, ¿no? De Newton extendida para fuerzas de torsión, ¿no? ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que, vamos a sumar, ¿qué fuerzas tenemos? Fíjate, a lo largo de esta dirección vertical, ¿no? ¿Sí? Porque todas convergen en esta dirección vertical, ¿no? Y son fuerzas de torsión, ¿sí? No es que estemos jalando hacia arriba o hacia abajo, sino que simbolizamos esas fuerzas como los giros en torno a este eje de torsión, ¿de acuerdo? No es que estemos jalando hacia arriba o hacia abajo, ojo, estas fuerzas lo que hacen es girar al resorte en este caso, ¿cierto? Bien, entonces, la segunda ley de Newton, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente, ¿no? Sumatoria, acá el símbolo sumatoria, en este caso las fuerzas son fuerzas de torsión, ¿no? Sumatoria de torques, ¿cierto? Esto va a ser igual a, en este caso, como son fuerzas de torsión, no utilizamos la masa, sino el momento de inercia. Va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular, alfa. Por la aceleración angular de este volante de inercia que está girando, que comienza a girar, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos aquí? En este caso, fuerza de torsión tenemos en este sistema, ¿sí? Pues tenemos el torque aplicado que va en dirección hacia abajo, ¿vale? Entonces, fíjense, aquí para no entrar en confusiones de los signos y demás, ¿vale? Que para arriba es signo positivo y para abajo es signo negativo, ¿vale? Normalmente en mecánica, ¿qué hacemos? El signo positivo es la dirección donde está la fuerza aplicada, ¿vale? Entonces, la fuerza aplicada que hacemos para mover este resorte, ¿no? En este dibujo nos salió hacia abajo. Entonces, para nosotros, para nuestro análisis, ¿vale? El signo positivo va a ser hacia abajo, ¿vale? Simplemente porque en nuestro dibujo nos salió el análisis en esa dirección, ¿no? Otro hubiera podido decir, no, pues yo pongo aquí el torque aplicado hacia la derecha, y entonces me queda todo como, todo el positivo como en este sistema de acá, ¿no? ¿Vale? Pero no. Seamos un poco flexibles, ¿vale? Y llegamos a este convenio, ¿no? Fíjense, el torque aplicado nos salió de dirección hacia abajo, entonces esta es la dirección positiva, ¿vale? Listo. Por lo tanto, yo voy a poner aquí sumatoria de torques. Voy a ver qué torques tengo. El torque aplicado. ¿Listo? Que mi dirección positiva es hacia abajo. Entonces las negativas serán las que son hacia arriba. Más los torques que están aplicados y salen en dirección hacia arriba, en otra dirección, ¿cierto? Torque debido a la constante elástica de resorte, ¿vale? Y el torque debido a la fricción o constante de amortiguamiento, ¿vale? Esto va a ser igual a momento de inercia por aceleración angular. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Alguna pregunta?
Listo. Ahora, ¿qué más premisas tenemos? Fíjense, ¿qué nos dicen las leyes físicas? Fíjense, este torque de constante, constante elástica de resorte, ¿vale? Es igual, o sea, este TK no es más que la constante de resorte elástica por el ángulo de giro de resorte, por θ. ¿Listo? Esta es una ley física, pues demostrable. No la vamos a demostrar ahorita, pero sabemos que este TK es esto, ¿vale? Es proporcional al giro del resorte, ¿vale? ¿Y qué más sabemos? Que esta otra de aquí, este torque TB, ¿vale? Debido a la constante de amortiguamiento, ¿ok? TB es igual a la constante de amortiguamiento por la velocidad angular de giro de ese resorte, ¿vale? Tenemos estas dos leyes, ¿no? Que nos definen estos torques, ¿no? Por lo tanto, ¿qué nos queda? Nuestra ecuación, ¿no? De sumatoria, de segunda ley del mundo. T menos K por θ menos B por velocidad angular es igual a J por alfa, ¿no? ¿Listo? ¿Listo? Tenemos que nuestra ecuación de segunda ley de Newton se convierte en esto, ¿vale? Bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Inge Mario, no te estamos escuchando. Bueno, entonces, tenemos que... bien. Entonces, ¿qué más tenemos? ¿No? Fíjense, estas... esto que aclaramos aquí, ¿no? La relación de θ con velocidad angular y aceleración angular, ¿no? ¿Sí? Acuérdense de esa relación, ¿cierto? Bien, entonces podemos reemplazar estas relaciones en esta ecuación de aquí, ¿vale? Por lo tanto, tenemos aquí, reorganizando esta ecuación, podemos decir que esto es igual. Torque va a ser igual a ¿qué? A J por alfa más K por, perdón, más B por omega más K por θ. ¿Sí? ¿Listo? Y aquí, digamos, incluyendo estas relaciones, ¿cierto? ¿Qué nos quedaría? Torque sería igual a J por alfa, que es la derivada segunda, ¿cierto? De θ respecto del tiempo, más B por omega, que es la derivada de θ respecto del tiempo, más K por θ. ¿Listo? Entonces, esta es la ecuación diferencial que nos define el movimiento de este resorte al aplicarle un torque
T, ¿no? Que luego lo definimos como señal de entrada T. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro el modelo? ¿De dónde salió la segunda derivada? Muy bien, buena pregunta. Entonces, ¿de dónde sale la segunda derivada? Fíjense, vayamos aquí, ¿no? Vayamos a esta expresión de aquí, ¿ve? De alfa, ¿no? La expresión de alfa, ¿cierto? ¿Qué dijimos que era alfa? Es la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo, ¿cierto? ¿Y qué es la velocidad angular? ¿Quién me dice? La velocidad angular es la derivada ¿Es la posición? delta. ¿Cómo? ¿La posición? La velocidad No, la angular derivada es de una teta cosa y la posición angular es otra cosa. Fíjense, si aquí yo despejo omega o velocidad angular, ¿cierto? Velocidad angular es derivada de teta respecto del tiempo, ¿cierto? Fíjense, entonces de aquí, de esta expresión de aquí, simplemente mírenme, de esta omega, ¿cierto? La he reemplazado aquí dentro. ¿Sí? Por lo tanto, me queda la derivada segunda, ¿cierto? De teta respecto del tiempo. ¿Estamos o no? ¿Está claro? Sí, señor, ya quedó claro. Sí, porque fíjense, aquí era derivada primera, pero de la velocidad angular, ¿cierto? Aquí arriba, ¿sí? Acá estamos poniendo respecto de la posición angular, o sea, del ángulo de giro. ¿Ok? ¿Listo? ¿Está claro o no? Ahora, aquí el modelo está expresado en función de la velocidad, perdón, de la posición angular del ángulo, ¿no? El ángulo de giro. ¿Sí? Alguien podría decir, no, pues, pero, o el requerimiento del problema a resolver de control, etcétera, podría decir, no, pues yo lo quiero dejar en función de la velocidad angular. Entonces aquí me quedaría así, ¿no? J derivada de velocidad angular respecto del tiempo más B por omega más, entonces el ángulo como quería, más K, ¿por qué quedaría? ¿Quién me dice? Ahí quedaría la derivada segunda de alfa. Derivada segunda de alfa. ¿Seguro? ¿Por qué? ¿Con qué lógica? Fíjense, acá es K por teta, ojo. Fíjense aquí como, a ver, vamos a detallar aquí, ¿no? Fíjense. Vamos a ver aquí. Vamos, aquí tenemos la volante, ¿cierto? Lo sometemos a un torque determinado. Vamos en la misma dirección de T que tenemos aquí. O sea, decimos que gire en esta dirección, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si cogemos miramos este puntito de la volante, del borde de la volante, ¿cierto? Y le aplicamos este torque T, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Este puntito rojo se va a desplazar ¿hasta dónde? Hasta acá, ¿no? ¿Cierto? Es decir, va a haber girado un ángulo, este De ángulo de 90. aquí de giro, no necesariamente 90, cualquier ángulo, no tiene por qué ser 90, un ángulo teta, en general,
No tiene por qué ser 90. Cualquier ángulo, teta. 10 grados, 15 grados, 15.32 grados, el que sea, ¿cierto? Pero giró algo, ¿cierto? Y lo llamamos teta, ¿sí? Si yo quiero averiguar a qué velocidad giró, si yo lo quiero quiero ver a qué velocidad giró este puntito de aquí hasta acá, lo que yo tengo que hacer es derivar, o sea, para encontrar la velocidad angular, lo que yo tengo que hacer es derivar el ángulo que giró, ¿cierto? Respecto del tiempo. Así, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Está claro o no? Sí, señor. Sí, señor. Ya. Y si ahora yo quiero encontrar la aceleración angular de ese puntito que giró desde aquí, en la posición, digamos, vamos a ponerle de la posición 1 a la posición 2, ¿cierto? ¿Yo qué tengo que hacer? Calcular alfa, que es igual a la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo, ¿cierto? Si quiero ponerlo en términos del ángulo, entonces sería la derivada segunda de teta respecto del tiempo, ¿cierto? El tiempo tipo 2 veces, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí o no? Ah, miren, aquí se me pasó, se me olvidó poner el 2 acá. Sí, señor. El 2 acá, ¿sí? ¿Todos estamos de acuerdo con esto? ¿Sí o no? ¿Todos estamos de acuerdo con esto? Sí, señor. ¿Listo? Bien, entonces, volvemos acá. Si yo quiero dejar esta misma ecuación, porque es la misma, esta es la misma ley de Newton. O sea, aquí esto no nos lo hemos inventado. Esto salió de aquí, la ley de Newton. De esto, miren. Solo que lo hemos reorganizado, ¿no? De aquí. Esto salió de ahí, ¿no? No nos hemos inventado nada. ¿Cierto? Si yo quiero dejar esta ecuación en términos de la velocidad angular, ¿cierto? Entonces, sería J por la aceleración angular, que es la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo, ¿cierto? Que esto no es más que esta ecuación de acá, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Es esta misma ecuación de aquí, o sea, no hemos inventado nada, es esta. ¿Sí o no? ¿Cierto? Luego, B por derivada de la posición angular respecto al tiempo es B por velocidad angular, ¿cierto? Entonces ahí sería K por... ¿Por qué? ¿Pero por qué por alfa? Si mira, aquí es K por teta, o sea, no adivinemos, sino deduzcamos qué tendría que ir acá. Aquí tiene que ir teta, pero teta tiene que ir en términos de velocidad angular. ¿Sí? O sea, aquí tiene que ir teta, ¿cierto? Pero alguien dijo, no, pues dejémoslo en términos de velocidad angular. Listo. Pongámoslo en términos de velocidad angular. Sí podemos, miren, aquí la aceleración angular es la derivada de la velocidad angular. Y sí se puede, ¿no? Y esto es lo mismo que esto. Este término es lo mismo que este. Exactamente lo mismo, pero el término de velocidad angular. ¿Sí? Aquí, este es en términos de velocidad angular. ¿Sí? Y aquí, ¿cómo iría teta en ¿Cómo? ¿Una integral? Integral. Fíjense, miren, es coger esta expresión, miren, esta de acá, la acabamos de ponerle, esta. Es coger esta expresión
¿cierto? Sí, es la derivada Esta de misma. con respecto al tiempo. Claro, si fíjense, la velocidad es derivada de teta respecto al tiempo, entonces teta, ¿qué es? La integral de la velocidad respecto del tiempo, ¿cierto? Entonces aquí yo puedo decir que teta es igual a la integral, vamos a poner int de teta, ¿cierto? Integral de teta. No, agua. ¿Sí? ¿Estamos o no? Entonces aquí, ¿qué pondríamos aquí? Vamos a poner el simbolito, vamos a tratar de hacer el símbolo de integral. Integral de... Perdón, aquí es integral de... Aquí me equivoqué, ¿no? Disculpe, aquí es integral de omega, ¿no? Nadie dijo nada. Integral de omega, ¿cierto? Por velocidad angular. Por lo tanto, aquí vamos a poner integral de velocidad angular respecto del tiempo. Entonces, la misma ley de Newton, la misma ecuación que nos describe el movimiento de ese resorte, ¿cierto? Ahora en términos de velocidad angular. ¿Estamos claros? A ver, ¿a todos les quedó claro esta expresión? ¿Cómo lo hicimos? Evidentemente, si hacemos aquí una integral indefinida, aquí tendríamos que sumarle una constante, ¿no? Esto más una constante C que toca despejarla con una condición. Sí, aquí tocaría... ¿Cómo? Qué pena con usted, no me quedó clara la parte de la integral. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, a ver, está clara esta ecuación de aquí arriba, esta de aquí. Esta. ¿Está clara? Sí, señor. Esta le quedó clara, Sí, ¿cierto? señor. ¿Sí? Sí, señor. Esta nos quedó clara. ¿Listo? Entonces, alguien preguntó, ¿por qué lo dejamos en función de teta, no? El torque en función del ángulo teta, ¿no? Del ángulo de giro, ¿no? Ya estamos claros cuál es el ángulo de giro, ¿no? Cuando gira esta volante, este resorte, ¿cierto? Este ángulo teta. Pues podemos dejarlo en función de la velocidad angular también, ¿no? Esta ley de Newton, equilibrio dinámico de Newton, ¿no? Que es la sumatoria de torques igual a momento de inercia por aceleración angular, ¿cierto? Entonces dijimos, pues listo, en vez de dejarlo en función de teta, ¿cierto? Torque igual a J por derivada de la segunda de teta respecto del tiempo 2 veces, más B por derivada de teta respecto del tiempo, más K por teta, ¿cierto? Vamos a dejarlo en función de la velocidad angular. ¿Listo? Entonces, cogemos este primer término de aquí, ¿sí? Derivada segunda de teta respecto del tiempo 2 veces. Eso que dijimos que era la aceleración angular, alfa, ¿cierto? Que está acá. ¿Sí? Esta. ¿Sí? En términos de velocidad angular, queda solamente derivada primera de velocidad angular respecto del tiempo. ¿Estamos? O sea, ese primer término de aquí, este mismo, en términos de velocidad angular, queda así. ¿Sí? ¿Está claro o no? ¿Hasta ahí está claro? Sí, señor. Este término de acá, que es la velocidad angular, ¿cierto? Porque es derivada de teta respecto al tiempo, queda así, velocidad angular solita, ¿cierto? Sin ninguna derivada ni nada, porque es velocidad angular como tal, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, ahora nos falta este de acá, que es teta, ¿cierto? Pero entonces tenemos, si queremos dejar esta expresión en función de la velocidad angular, ¿cierto? La expresión del torque en función de la velocidad angular, ¿cómo sería
esa expresión. O sea, teta, en función de o sea, el giro de aquí, este puntito de 1 a 2, ¿cierto? ¿Cómo sería en términos de velocidad angular? Entonces, nosotros sabemos cuál es la relación entre la velocidad angular y teta, que es esta. ¿Sí? ¿Cierto? Esta es la relación entre la velocidad angular y teta. La velocidad angular es igual a la derivada del tiempo de teta respecto del tiempo. ¿Sí? Y si yo quiero poner teta en función de la velocidad angular, ¿qué tengo que hacer? Tengo que integrar, ¿no? Tengo que integrar la velocidad angular. Por eso me queda esta expresión. ¿Estamos? Sí, señor. Y la coloco acá. Ya está. Es integrar la velocidad angular respecto del tiempo, que es teta, es un ángulo de giro. Es que no hay otra. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, señor. Profe, una pregunta. Con respecto al Sí. ejercicio 3 del circuito eléctrico, haciendo la analogía, yo puedo hacer ese mismo procedimiento, digamos, para dejar, en vez de la ecuación en función del voltaje, lo puedo hacer también para la ecuación de la corriente, ¿no? Total. O sea, tú dejas, digamos, las magnitudes físicas, ¿no? Que tú necesitas para abordar o solucionar tu problema. ¿Qué es lo que te están pidiendo? ¿No? Te digo, en este caso, el sistema mecánico, te pueden pedir modelo del sistema mecánico para controlar el torque o controlar la posición en función del torque. Entonces, ¿cómo lo vas a dejar? Pues, ¿cómo dejas el modelo en función de la posición? En esta forma, ¿cierto? En esta forma. ¿No? Si te dicen, no, vamos a controlar velocidad, ¿no? Vamos a controlar velocidad en función del torque. Entonces, lo tenemos que dejar de esta otra manera. Si no, no hay forma de hacer ese control. Bueno, hay otras estrategias que combinan lazos de control con escalonados, con realimitación de posición y realimitación de velocidad, que ahí te toca hacer como una combinación de estos dos, pero ya ese es otro caso particular. Pero si te dicen, miren, yo quiero saber cómo yo puedo controlar la posición en función del torque de este sistema, ¿cierto? De este resorte, entonces yo ¿qué hago? El modelo lo dejo así, como este. Si te dicen, no, yo quiero controlar la posición, o sea, el giro, a cuántos grados giros con un torque aplicado determinado. Entonces te toca dejarlo así. ¿Estamos o no? Entonces ustedes tienen que ver qué es lo que les están pidiendo o qué les conviene. Bueno, en la vida real, pues toca ver cuál es lo que conviene hacer. Si este modelo o este otro modelo, ¿no? Depende de lo que queramos hacer, ¿no? Con el resorte en este caso. En el sistema eléctrico, exactamente lo mismo, ¿no? Te dicen control por corriente, por voltaje, ¿cierto? Y ahí tú defines con cuál modelo te quedas. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Entonces, otra pregunta. Ya, ahora, y fíjense, y es la misma ley, o sea, en circuitos es ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no? En vez de estas leyes de Newton, tenemos ley de voltaje de Kirchhoff, ¿cierto? Sí, señor. Profe, entonces, otra preguntita. Entonces, respecto a la ecuación del voltaje del capacitor, siempre esa me va a quedar respecto a las derivadas, ¿no? Y la de la corriente me va a quedar integrales. Pero derivadas de qué? Es que eso es lo que tienes que ver, o sea, ¿cuál es el ejercicio 3? A ver, ¿dónde tenemos? ¿Cuál es? ¿Este? ¿Este? Sí, señor. Sí. Sí, por ejemplo, pues a mí me quedó la ecuación del voltaje el voltaje final o el voltaje, el voltaje de entrada está en relación a la derivada del voltaje del condensador respecto al tiempo.
Entonces, si la quiero expresar en función de la corriente, me quedaría el voltaje de entrada respecto a la integral de la corriente respecto al tiempo de la bobina. Sí, o sea, a ver, si te lo piden así, tocaría así, ¿no? Mira, a ver, vamos a ver. Pero ¿qué es lo que están pidiendo acá? A ver, primero veamos qué piden. El sistema eléctrico del equipo está soportado con un circuito que garantiza bajos niveles en la pérdida de voltaje de alimentación de este equipo. Este sistema corresponde al circuito presentado en la figura 3. Para este sistema se tiene que la siguiente alimentación V1 es una batería de 9 voltios de salida que se analiza para obtener el modelo matemático que representa el circuito eléctrico, es el voltaje almacenado en el condensador. Aquí te están pidiendo que la salida sea el voltaje en el condensador, es decir, tienes que dejar todo en función del voltaje en el condensador. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, como tú dices, entregar la corriente, ¿qué corriente? La de la Porque tú bobina. que has hecho aquí un análisis de malla, seguro. Sí, señor, un análisis de malla y un análisis nodal. Diego, recuerda que pues al tener dos elementos que almacenan energía, como la bobina y el condensador, cada una te va a generar pues su respectiva variable. Entonces, estamos analizando la bobina, la variable con la que trabajaríamos sin alterarla o sin necesidad de entrar con una integral, sería la corriente que circula a través de ella. Además, recordemos que la bobina, su funcionamiento es almacenando energía en forma de corriente, mientras que el condensador almacena la energía en forma de voltaje. Entonces, ahí ya te está definiendo, como te indicaba el ingeniero ahorita, que pues por una parte es lo que te están solicitando, pues en el ejercicio te están solicitando que sea el voltaje del condensador. Y por otra parte es partiendo pues de los principios físicos que determinan cada uno de los elementos. Entonces te reitero, la bobina funciona almacenando corriente, mientras que el condensador funciona almacenando voltaje. Entonces ahí ya te está generando como la pista de cuáles son las variables con las que tú vas a trabajar, en cuáles variables quedaría, en términos de qué variables quedaría las ecuaciones que tú vas a modelar. Ah, ok, ingeniera, muchas gracias. Sino Vale. que también es un poquito confuso como el ingeniero explicó lo del modelo de torque, porque pues ahí a él solo le apareció una sola ecuación, no aparecieron dos ecuaciones como lo explicaste, ingeniera. Qué pena. Sí, no te preocupes. Lo que pasa es que con el circuito eléctrico, como te ha comentado cuando nos conectamos, y que me hiciste la pregunta con el circuito eléctrico, pues como tenemos dos elementos que en teoría vendrían siendo independientes, aunque llega un punto en el que las variables se van a unificar, ¿sí? Porque pues están conectadas al mismo circuito, a los mismos elementos. Pero como tenemos dos variables independientes, en el circuito eléctrico las modelamos por separado y más adelante las vamos a unificar. Algo muy similar a lo que les está sucediendo a quienes tienen el ejercicios D, que es el circuito electromecánico, el sistema electromecánico, pues como se tiene que hacer análisis de dos elementos o de dos formas o dos sistemas, nos van a generar dos ecuaciones que en su momento van a llegar a un punto en el que se van a unificar o que tienen una relación entre las dos. Pero en esta entrega, en esta primera entrega, en esta etapa 2 en la que estamos, lo que es el circuito eléctrico del ejercicio C y el ejercicio D, que es el sistema electromecánico, generan dos ecuaciones independientes. Los otros sí generan una única ecuación y ya en la siguiente etapa las van a unificar. Ya, pues, en la teoría ustedes pueden encontrar la manera de cómo lo unificamos en el dominio de tiempo, pero para evitar de pronto confusiones, lo vamos a unificar es en la siguiente etapa. Entonces, el circuito eléctrico C y el sistema electromecánico D se entregan con las dos ecuaciones independientes. Ah, ok, ingeniera, muchas gracias. Señora tutora, para preguntar una cosa sobre la ecuación de
el tema eléctrico del que estamos viendo. Sí, señor, diga. Es que en la ecuación a mí me da que el voltaje del condensador pues viene siendo el mismo voltaje de la resistencia 2, pero el voltaje de la resistencia 2 pues se ve afectado por la resistencia y por la bobina. Entonces pues yo lo calculé y saco la corriente de la bobina para poder calcular es decir, esas son las dos ecuaciones que me dan y que de pronto hace usted esa referencia, la de la corriente de la bobina y la del voltaje del condensador. Enrique, sí, en el desarrollo, en ese circuito que tienen en el ejercicio C, como tú lo comentas, lo puedes analizar con que el voltaje en la resistencia 2 es el mismo voltaje del condensador, y también lo puedes tener en cuenta con la relación de las corrientes del nodo que tenemos en donde se unifica la bobina, la resistencia 2 y el condensador. Igual, de las dos maneras, tienes que llegar a la misma ecuación. Bueno, las dos mismas ecuaciones. Una donde despejas la derivada de la corriente en la bobina y otra donde despejas la derivada del voltaje en el condensador. Listo, señora tutora. Profe, yo hice el aporte en el foro, de pronto para ver si de pronto me pueden hacer el favor de retroalimentarme. Yo lo publiqué esta semana. Gracias. Bueno, Enrique. Ah, qué pena, a mí también, yo soy del grupo 57, porfa. Sí, tranquilos que en el transcurso de estos días finalizando la semana vamos a estar retroalimentando, pues teniendo en cuenta que teníamos las calificaciones de la etapa inicial. Entonces sí les pedimos un poquito de paciencia ahí con ese tema y ya los tutores estaremos retroalimentando los foros en el transcurso de aquí al fin de semana. Ingeniera, buenas noches, qué pena. Para la parte de la simulación, ¿eso es en el Simulink de MATLAB? Hola Oscar, buenas noches. Sí señor, la simulación, el desarrollo práctico se hace con la herramienta de Simulink en MATLAB. Ah, listo, excelente, ingeniera, gracias. Bueno, también les había comentado que para MATLAB, pues para utilizar el Simulink lo descargáramos. Y esta semana nos confirmaron que con la versión de la licencia que tenemos con la universidad, la versión 2020B, está habilitada la opción para trabajar Simulink online, pues que no tiene todas las herramientas habilitadas, pero por lo menos las que utilizamos acá sí las tiene. Entonces, para quienes han tenido el inconveniente con la descarga por la compatibilidad de los sistemas operativos, entonces sería que revisaran con esta versión para que puedan realizar la práctica. Recuerden que en el chat se les está dejando el enlace para registrar la asistencia al CIPAS, para que por favor la registre. Había alguien que había comentado que tenía alguna pregunta con uno de los ejercicios. Creo que era Javier Barona, me parece. Sí, señora. Muchas gracias por la oportunidad de preguntar. Profe, Sí. En síntesis, para no demorarme, yo ya saqué las ecuaciones, pero entonces no tengo claridad en cómo hago cada ítem de los que se preguntan. Muy puntualmente voy a decir que en la primera pregunta nos dicen que se saquen las ecuaciones diferenciales. Pero la segunda pregunta, que para el sistema seleccionado aplicar principios físicos y matemáticos que permitan linealizar el sistema, ahí no entiendo a qué se refieren con eso. Si me pudieran ayudar con esa parte, por favor. Ok, Javier. Bueno, lo que pasa es que lo habíamos comentado ahorita con el otro ejercicio, el del tanque. Cuando la variable que estamos analizando, que va a ser como nuestra variable de salida, se encuentra en exponencial, se encuentra en radical, se encuentra en función logarítmica o función trigonométrica,
el sistema me implica que, o me dice que no es lineal, que tengo que llevarlo a la forma de linealizarlo. Entonces, de los sistemas que tienen, pues del modelado que generan de las ecuaciones, tenemos que mirar en qué punto nos está cumpliendo como esas indicaciones, que si tenemos que la variable de salida, que es la que estamos analizando como la dinámica del sistema, esté en exponencial, en radical, en función logarítmica o en función trigonométrica. Pues para el caso puntual, el ejercicio que tiene esa característica o esa connotación es el ejercicio B, el de los dos tanques. Los demás no tienen la variable con esas connotaciones, entonces aplicaría ese desarrollo para quienes tienen que linealizarlo, tenemos que eliminar esas características. Ah, ya, o sea, en mi caso particular, yo que tengo el primer ejercicio, que es el de los dos carritos, el del carrito con la masa, no tendría que linealizarlo. No, porque en el ejercicio A, que es el sistema masa resorte amortiguador montado en un carro, no nos está generando las variables, la variable que se está analizando como salida, no la está generando dentro de una de esas características, que sea exponencial, radical, logarítmica, sino nos está cumpliendo una función normal, ya está linealizada. El único que tiene la connotación es el ejercicio de los tanques, por Vale, la profe. altura. Vale, muchísimas gracias. Bueno, sí, señor. No sé si de pronto alguien tenga alguna duda con otro de los ejercicios. En este momento estamos conectados, hay conectados 23 estudiantes y la asistencia la han registrado solamente 21. Entonces, las 2 personas que hagan falta para que por favor la registren. De todas maneras, la grabación se les estará compartiendo mañana para que tengan ahí ustedes el soporte para el desarrollo de los ejercicios. Recuerden que hay unos espacios de acompañamiento de parte de los tutores en Skype, que los datos los encuentran en la plataforma para contactarnos a los 6 tutores que estamos acompañando en el curso, que cualquier duda pues también nos pueden contactar por ese medio, por los foros o por el correo interno a cada uno. Les agradezco su participación, ingeniero Mario, gracias por el apoyo, ingeniero Milton también, sé que está conectado, muchas gracias por el acompañamiento y pues los invitamos a que continúen con el desarrollo de las actividades y pues cualquier duda estamos prestos para colaborarles. Y agradecerles su participación. Con mucho gusto. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias igualmente. Que tengan una buena noche. Buenas noches para todos. Gracias.